Soy culichi, yo nací en Culiacán y viví en Tijuana mucho tiempo. Allí estuve en una iglesia apoyando a mi suegro, pastoreando una iglesia aquí en Tijuana por muchos años. Y ahí tuve el honor de conocer a nuestra hermana Ladia, que ahora se congrega aquí. Estoy súper contento por eso. Y fuimos a Culiacán a plantar iglesias, como así fue enviado Pastor Solís a plantar esta iglesia. En la misma escuela estuve yo con Pastor Mike Rosarito y nos envió a Culiacán, a mi ciudad, y plantamos iglesias. Muchas iglesias. Ahorita van 10 iglesias en la ciudad que hemos plantado y Dios ha hecho muchas cosas. Pero estando allá, Dios nos llama a venir a Ensenada a tomar una iglesia que se llama Horizonte Ensenada, quizás has escuchado. Y ahí tuve el privilegio de conocer una hermosa familia que justamente es la familia de Isaías, que hoy está aquí. Él nos visita este día, es su primera vez que viene. Y él es cuñado de uno de los pastores de allá de Ensenada. Entonces me siento en casa. Dios quiere hoy hablar a tu vida. Así que yo quiero pedirte que abras tu corazón para ello. Y quiero contarte una historia de un pastor llamado Solís. Estaba predicando en una noche de avivamiento y estaba encendido predicando, lleno del Espíritu Santo. Y estaba predicando y entonces se detiene y le dice a un hombre que estaba en la primera fila: hoy caminarás. Hoy caminarás. Y como había sanidades y todo eso, este hombre se sorprendió y dijo: hoy caminarás. Pero luego se molestó y dijo: ¿cómo que hoy caminarás si yo no estoy paralítico? Este pastor es un fraude. Y se molestó a tal grado que se salió de la iglesia y se fue. Pero cuando sale de la iglesia, recordó las palabras del pastor Solís y vio que tenía razón. Le habían robado su auto y hoy caminarás de regreso a casa. Pero hoy quiero hablar cómo se ve una iglesia llena del Espíritu. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu? Porque ha habido muchos desvíos sobre este tema y muchos errores que se han predicado. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en un tema especial el día de hoy. Vamos a una pausa en la serie que están llevando en Mateo, ¿verdad? Vamos a irnos a Hechos para aprender. Apunta en tus notas el título de esta mañana. Y así es una iglesia llena del Espíritu. Así es una iglesia llena del Espíritu. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre cómo se ve y cómo es una iglesia que realmente ha sido llena del Espíritu Santo. Y te vas a dar cuenta que no es exactamente como muchas veces dicen. No es exactamente que es una iglesia que busca las sensaciones, las cosas extrañas. Vamos a ver lo que la Biblia dice directamente de una iglesia llena del Espíritu. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 2 y vamos a estudiar verso a verso del 42 al 47. Hechos 2 del 42 al 47. Mientras lo abres y lo buscas ahí en tu Biblia, te recuerdo que la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia, la iglesia primitiva le llaman, fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El día de Pentecostés, lo puedes ver ahí en Hechos 2 al inicio, el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia, los llenó a todos y hablaban en lenguas y era una iglesia realmente avivada, llena del Espíritu. Había milagros, transformaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a aprender cómo era la normalidad de la iglesia, cómo se veía una iglesia así en la práctica, en el día a día, en el semana a semana. Y vamos a aprender de eso 4 marcas de una iglesia llena del Espíritu. Apunta en tus notas eso. Vamos a ver 4 marcas de una iglesia llena del Espíritu. Esto nos va a decir 4 detalles importantes que una iglesia llena del Espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene. Y tú puedes ver eso. Esta es una iglesia llena del Espíritu y tú vas a ver eso cuando leamos el texto. Lee junto conmigo, por favor, el versículo 42. Hechos 2, 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Lo leíste? Este versículo es uno de los versículos clave y base de la visión de Calvary Chapel. De las iglesias Calvary Chapel nos enfocamos mucho en este versículo porque es algo bien interesante. Esta iglesia que acababa de ser llena del Espíritu, ese estruendo, ese viento recio, quiero decirte algo. Ese momento del estruendo que llenó la iglesia, si conoces esta historia de Hechos 2, si no en tu casa puedes leerlo, hubo un estruendo, un viento recio que llenó la iglesia, lo llenó el Espíritu. Esa experiencia no se repitió más, fue una sola vez.
Entonces, las iglesias que están constantemente diciendo que cada domingo quieren ser bautizadas y llenas así, no es cierto, porque nunca vas a escuchar el estruendo ni el viento recio. Eso sucedió, pero lo que vamos a ver ahora es cómo se veía una iglesia ya en la práctica, semana tras semana, que fue llena del Espíritu. Y aquí vemos claramente un versículo que nos dice a qué se dedicaban ellos. O sea, cuál era la normalidad de esta iglesia. Recuerda que eran 120 en el aposento alto y fueron bautizados por el Espíritu Santo, y después Pedro se levanta y predica y 3,000 familias se convierten y se añaden a la iglesia, y luego más conversiones, y luego Pedro y Juan, Dios los usa para sanar a un cojo que estaba en la puerta del templo, y por eso 5,000 más familias se unieron a la iglesia, y una iglesia que llegó a tener casi 100,000 personas, una iglesia avivada, llena del Espíritu. Pero este versículo nos aterriza y nos dice cómo era la vida de esos cristianos, de esa iglesia en la manera práctica. Entonces, lo primero que es importante que pongas atención en ese versículo es la palabra perseveraban. Si puedes subrayarla ahí en tu Biblia, es muy importante, porque perseveraban significa adherirse estrechamente, permanecer pegado fuertemente, dedicarse a. Entonces, esa iglesia llena del Espíritu se dedicaba a algo específico, perseveraba, permanecía, se adhería a algo específico en el día a día. Y si ves el versículo vas a entender a qué. Lo primero, a lo que se aferraban, a lo que se dedicaban, dice Hechos 2:42, ¿a qué era? ¿Alguien me lo puede decir? Ahí en tu Biblia, ¿perseveraban en qué? Qué interesante. Una iglesia llena del Espíritu, que justo acaba de ser bautizada por el Espíritu Santo, lo primero a lo que se dedicaban, a lo que se aferraban, a lo que se adherían, era a la doctrina, que era la enseñanza que Dios había traído a través de los apóstoles. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las marcas que vamos a ver principal es que una iglesia llena del Espíritu tiene esa inclinación a la santa palabra de Dios. Dice la doctrina de los apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles. En su momento hubo apóstoles porque a través de ellos Dios trajo la doctrina de los apóstoles, que es este libro que tienes en tus manos. En el momento que se terminó de dar la revelación que tenemos aquí, cesó ese ministerio de apóstoles. Así que la persona que diga que es apóstol el día de hoy o no ha entendido la palabra o lo usa con otra intención. Entonces, la doctrina de los apóstoles que está establecida. Apunta en tus notas, primer marca de una iglesia llena del Espíritu. Enseñanza, un verdadero enfoque en la palabra de Dios. Enseñanza, un verdadero enfoque en la palabra de Dios. Y mira qué interesante, no sé tú cuál es tu trasfondo, pero pues yo ya tengo muchos años de cristiano, no les digo para que no saquen cuentas de mi edad, pues soy joven, pero he visto muchísimas cosas en la iglesia cristiana. Pero he visto que muchas veces hay un malentendido en esto del Espíritu. Piensan que estar lleno del Espíritu es una reunión o un servicio o un culto con cosas extrañas, con sensaciones extrañas. Esto es estar lleno del Espíritu. Y la palabra de Dios ni la pelan, ni la enseñan. O la mencionan y la dejan a un lado por buscar las sensaciones, el espectáculo. Aquí vemos claramente una iglesia que fue llena del Espíritu y con un viento recio y con un estruendo. Y lo primero que hacían era dedicarse a la palabra de Dios. Entonces, aquí en Calvary Otay, en Calvary Chapel en Horizonte, no perseveramos, no nos dedicamos, no nos adherimos a doctrinas de hombres, ni de otros libros, ni otros escritos o filosofías, ni a visiones personales o experiencias paranormales. Perseveramos en la doctrina de los apóstoles, que es este libro que tienes en tus manos. Nos dedicamos a esto, por eso enseñamos verso a verso. ¿Por qué? ¿Quieres ver una iglesia llena del Espíritu? Es una iglesia que tiene una prioridad en este libro, que realmente lo enseña, que realmente tiene prioridad, que realmente hay una inclinación hacia este santo libro, y una vida es igual. Una vida llena del Espíritu, lo puedes ver si la persona verdaderamente tiene una inclinación a la palabra de Dios. No a las cosas extrañas paranormales, no.
que sí Dios transforma y sí hace cosas impresionantes, claro, pero mi enfoque es la palabra de Dios realmente estudiada como debes de estudiar. Entonces, aquí tenemos la doctrina de los apóstoles y para tener una enseñanza sana, una vida espiritual y emocional sana, es necesario que la autoridad por encima de todo sea la palabra de Dios, que se estudie, se escudriñe y se centre todo en ella. ¿Estás de acuerdo? La prioridad, la autoridad no son las sensaciones, no son las experiencias, ni la tradición de la iglesia. Es que allá hacen esto y lo vamos a hacer. No, sacar textos de su contexto para hacer cosas extrañas buscando la extravagancia o los espectáculos, eso no es estar lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu es temblar ante la palabra de Dios, respetar la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios, estudiarla a profundidad, interpretarla correctamente y enseñarla constantemente. Por eso Dios ha bendecido tanto Calvary Chapel. No por los predicadores, es a pesar de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos entendido algo. Dios nos dio su palabra para que escudriñemos. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ahí van a encontrar la vida eterna. Amén. Entonces, vamos verso a verso, por eso, y además, tú lo puedes experimentar. Puedes recordar desde el día en que empezaste a tener prioridad en la palabra de Dios, que realmente la tomaste en serio, verso a verso, cómo tu vida empezó a ser transformada. Pues, ¿alguien de ustedes puede recordar eso? Yo lo puedo recordar. Como siempre digo en esta frase que puse en el libro que escribí, no se trata de que el predicador use la Biblia para decir lo que quiere decir, sino que la Biblia use el predicador para decir lo que quiere decir. Es totalmente distinto. Miren, yo me voy a confesar y me voy a arriesgar porque aquí está mi hermana Ladia, que me conoce hace muchos años, pero yo hace mucho tiempo, sin saberlo, por ignorancia, usaba la Biblia para decir lo que yo quería decir. Y era un error. Es decir, ¿de qué voy a predicar este domingo? Señor, ¿de qué predico? He visto que la gente no está dando diezmos. Entonces voy a predicar del diezmo o de la ofrenda. Entonces ya tengo la idea y voy a la Biblia y saco textos de donde sea para decir lo que quiero decir. Es un error. Quien manda quien es el jefe es el texto, la Biblia. ¿De acuerdo? Y interpretarlo en su contexto de manera correcta. Entonces, aquí en Calvary no tenemos doctrina propia, ni inventada por nosotros, sino que perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Y es una gran bendición. En tus manos tienes la recopilación de toda la doctrina de los apóstoles, nada más ni nada menos. Por eso, si quieres ser lleno del Espíritu, necesitas tener una reverencia y una inclinación a ella, tanto aquí en esta iglesia como en tu casa, día a día, estudiarla, meditarla, escudriñarla, obedecerla, y eso va a encender tu corazón. Mira, ¿cómo sabes cuando alguien está enfermo? ¿Cómo puedes identificar que alguien está enfermo? ¿Alguien dígame? ¿Por los qué? Expresión facial, ¿qué más? Se queja mucho, ¿qué más? ¿Alguien está enfermo? ¿Cómo puedes saber que está enfermo? Exacto, por los síntomas que tiene, ¿verdad? Que le duele la cabeza, que tiene fiebre, que estornuda, lo que sea. Bueno, pues es exactamente igual en un enfermo espiritual o emocional. Es decir, tiene síntomas claros. Sus reacciones, sus creencias raras, extrañas, ajenas a la palabra de Dios, su inmadurez y su vida derrotada que lleva. Cuando no hay una inclinación a la palabra de Dios, está enfermo espiritualmente y hace cosas extrañas que Dios no mandó, y por lo tanto su vida espiritual y su vida cristiana vive en derrota o vive en confusión o vive en cuestiones desviadas a lo que Dios ha establecido. Porque hoy quiero recordarte algo muy importante que los nutriólogos van a estar de acuerdo conmigo. Tú eres lo que comes. Tú eres lo que comes. ¿Estás de acuerdo? Esa foto no es de aquí de ustedes, esa foto es de alguien de Ensenada, pero no digan que se las puse. Eres lo que comes, claro. Así como en lo físico, tu salud depende de lo que comes, también en lo espiritual. Para que seas un hijo de Dios sano espiritual y emocionalmente, necesitas alimentarte de la misma manera, sanamente. Y tu iglesia, a la que constantemente asistes a ser alimentado, juega un papel crucial. Esta es la seriedad del asunto. Estamos alimentando a las personas.
Y si yo te alimento con comida que tiene veneno o chatarra, tu salud espiritual y emocional y tu condición eterna inclusive se puede ver afectada. Por eso es tan importante los maestros. Santiago dice que los maestros se nos va a pedir cuentas de lo que enseñamos. Entonces, las personas deciden a qué iglesia asisten, ¿verdad? Y es muy importante la enseñanza que estás recibiendo, porque constantemente se te está sembrando en tu corazón, cada miércoles, cada domingo, cada vez que vas, una doctrina. Si no es la doctrina de los apóstoles, hay un peligro para ti. Por eso nosotros somos tan clavados con la doctrina y con la enseñanza y con el verso a verso. Por eso cuidamos tanto eso, para poder decir como Pablo, no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. No nos brincamos nada, vamos verso a verso, te enseñamos la Biblia tal como es, como Dios la escribió, pura, directa a tu corazón, y eso transforma tu vida. Porque tu salud emocional y espiritual y personal y familiar de la iglesia está ligada totalmente a la enseñanza a la que te expones. Tarde o temprano, ¿estás de acuerdo? Por eso necesitas tener un verdadero enfoque en la palabra de Dios. Porque a fin de cuentas, Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo mismo. Cristo mismo es la palabra. Por lo tanto, cuando tú tienes una inclinación a la palabra, tienes una inclinación a Cristo mismo. Cuando tú entiendes la palabra, la escudriñas, es Cristo mismo tocando tu corazón y transformando tu vida. ¿Amén? Volvamos a nuestro versículo y leamos la siguiente frase. Y dice que perseveraban en la comunión unos con otros en el partimiento del pan. Perseveraban en la comunión unos con otros en el partimiento del pan. Mira qué interesante. Recuerda que perseveraban significa ¿qué? ¿Alguien recuerda? Muy bien. Adherirse, dedicarse a. Entonces, en primer lugar se dedicaban a la enseñanza sana. Segundo lugar, se dedicaban a la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Comunión significa compañerismo, interacción, convivir, participar de la vida del otro. Eso significa la famosa palabra koinonía. Entonces, qué interesante que una iglesia llena del Espíritu no nada más tiene una inclinación a la palabra, sino que además hay un verdadero compañerismo y conexión entre las personas. La parte clave de esta definición es la última frase, participar en la vida de otro. ¿Lo viste? Quiere decir que la verdadera comunión y compañerismo bíblico no nada más es que aquí en la iglesia se saluden o que tomen café y platiquen, sino que realmente trascienda afuera de la iglesia la relación entre ustedes. Que tengas amistades profundas, que participes de la vida del otro. Es decir, cuando yo como pastor veo en las redes sociales que alguien de la iglesia que yo pastoreo invitó al cumpleaños de su hijo a otra familia de la iglesia y son muy amigos, digo, yes, se está cumpliendo la comunión bíblica, participar de la vida del otro. Dios no nos hizo para ser llaneros solitarios, Dios nos hizo seres relacionales. Y aquí en tu iglesia es donde vas a encontrar las conexiones más profundas. Apunta en tus notas, segunda marca de una iglesia llena del Espíritu, compañerismo, una verdadera conexión. Compañerismo, una verdadera conexión. Así es decir, una iglesia llena del Espíritu lo puedes ver en el amor que hay unos con otros. Jesús dijo, en eso van a conocer que son mis discípulos, en que no faltan nunca a la iglesia. Amén. No dijo eso. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En que qué? Que se amen unos a otros. Entonces, una iglesia llena del Espíritu tiene conexiones fuertes entre los miembros. Se aman, se cuidan, se buscan, participan de la vida del otro. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que tú compartes con el que está sentado a un lado de ti es mucho más allá de lo que compartes con alguien que está fuera o que no es cristiano. Con el que está a un lado de ti, compartes al mismo Dios, compartes al mismo Señor Jesús, compartes al mismo Espíritu, compartes la misma guía para la vida, la palabra, compartes el mismo amor por Dios, compartes el mismo deseo de honrarlo, de adorarlo, compartes las mismas batallas y las mismas victorias y compartes el mismo deseo de servir y trabajar por el Señor. Con nadie compartes algo tan profundo.
ni con tu comadre, ni compadre, ni con tu amigo del trabajo, ni con tu compañero de escuela. Con nadie compartes algo tan profundo como el que está sentado a tu lado. Por lo tanto, es muy importante este compañerismo y lo puedes ver en tu casa en los siguientes versículos, cómo entre ellos participaban, más allá del templo, más allá de las reuniones, en las casas comían juntos, oraban juntos, daban para las necesidades y estaban realmente conectados. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que cuando participamos de la vida del otro, Dios está obrando y el Espíritu de Dios está llenando tu vida. Así es. Mira, está comprobado, y eso es importante, y los plantadores de iglesia siempre se los digo, está comprobado que las personas que permanecen en las iglesias son personas que hacen conexiones, relaciones con los demás. Tú puedes venir a Calvary Otay porque escuchaste, ¿sabes qué? Aquí hay enseñanza sana, perfecto, porque la alabanza está bien centrada en Dios, porque adoramos a Jesús, perfecto. Pero lo que va a hacer que te quedes es que conectes con alguien. Eso dicen las estadísticas, ¿de acuerdo? Que la iglesia no se convierta solamente en una conferencia que vengan cada domingo, escuchen y se vayan. Eso no es iglesia, ¿estás de acuerdo? Es un evento eso. Lo que es iglesia, somos un cuerpo, hay una conexión. Entonces, que tú puedas meditar y decir, una persona llena del Espíritu, es una persona que ama a los demás, que considera la necesidad de los demás, que busca cómo bendecir, cómo ayudar para conectar unos con otros. No importa el tamaño de la iglesia, sí importa que crezca, no vamos al final, pero lo que realmente importa es que sea una iglesia que verdaderamente haya una conexión entre ustedes, un cuidado entre ustedes. Eso es clave. Entonces, yo te animo a que puedas conectar con alguien aquí en tu iglesia de manera profunda. Mira, te lo explico con esta historia verídica. En Noruega, en una planta de carne, una vez un trabajador estaba trabajando ahí en los congeladores y se quedó solo ahí trabajando y por error se cerró la puerta del congelador por fuera y no podía abrirla. Se acabó el turno, todo el mundo se fue y él seguía adentro gritando y nadie lo escuchaba porque era un congelador. Y él se estaba congelando literal. Entonces él estaba ahí sufriendo porque nadie lo escuchaba y él pensó lo peor. Ya estaba muriendo, congelado, allá adentro, solo, sin que nadie lo supiera. Pero después de un par de horas, cuando ya estaba a punto de morir, entró el guardia de seguridad y lo sacó y lo rescató vivo. Cuando le preguntaron al guardia de seguridad, oye, ¿cómo supiste que este hombre estaba ahí? Porque no era su rutina de ir a revisar ese congelador. Y el guardia de seguridad dijo algo muy interesante. Dijo, miren, tengo 35 años trabajando en esta planta. Hay muchísima gente que entra y sale, pero solo este hombre, cuando llega, me dice hola, buenos días. Y cuando se va, me dice hasta mañana. Hoy escuché el hola, buenos días, pero no escuché el hasta mañana. Y como es el único que lo hace, yo sabía que algo no estaba bien y fui a buscarlo y lo encontré. Así que yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuántas veces caemos en un cuarto frío en nuestra relación con Dios? Necesitamos estar conectados a amigos que se preocupan por nosotros para que se den cuenta que estamos faltando y nos vayan a sacar de ese congelador que nos puede llevar al borde de la muerte espiritual. Por eso es tan importante la conexión. Nos necesitamos unos a otros. Amémonos, busquémonos, conectemos unos con otros. Esa es una marca, no nada más de una iglesia llena del Espíritu, de una persona llena del Espíritu. ¿Quieres conocer a una persona llena del Espíritu? Amén. No es aquella que ora súper rimbombante, no es aquella que dice cosas extrañas con sus labios, no es aquella que siente raro, es aquella persona que tiene conexiones, amistades, que es humilde y que sabe ser amigo y se preocupa por las necesidades de los demás. Esa es una persona llena del Espíritu. Sigamos leyendo nuestro versículo. La última parte dice que perseveraban en las oraciones, que se dedicaban, se adherían, se aferraban a las oraciones. En el idioma original en que fue escrito esto, significa la oración, como una reunión, como una asamblea. Está hablando de una reunión que tenían ellos donde adoraban y oraban al Señor. De hecho, en el versículo 47, búscalo en tu Biblia y subraya la frase alabando a Dios. En tu Biblia, versículo 47, donde dice alabando a Dios. Entonces, la iglesia primitiva, llena del Espíritu, constantemente estaba adorando a Jesús,
alabando a Dios. Si tú analizas los sermones de los apóstoles, en todo Hechos, tienen una constante, y es que estaban centrados en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su perdón de pecados. Ellos adoraban a Jesús, y en estas reuniones era el centro, era Cristo. Así que apunta en tus notas. Tercer marca de una iglesia llena del Espíritu: adoración, una verdadera supremacía de Jesucristo. Adoración, una verdadera supremacía de Jesucristo. Y eso también es mega importante. ¿Quieres conocer una iglesia llena del Espíritu? Es una iglesia cristocéntrica, que exalta al Señor, que centra toda la reunión en Cristo. Adoran al Señor, predican del Señor, predican el Evangelio, está centrada en el Señor Jesús. Y una persona que está llena del Espíritu, igual, es una persona, escucha esto, que está rendida realmente al señorío de Cristo. Que verdaderamente, nadie es perfecto, pero tiene una verdadera actitud e intención de hacer las cosas y vivir de acuerdo a los principios que Cristo le ha marcado. Cuando tú tienes una decisión que tomar, nada más tienes dos opciones. Si tienes una decisión que tomar, nada más tienes dos opciones: adorarte a ti mismo y tus ideas, o adorar a Cristo y sus principios y hacerlo a su manera. Entonces, una persona llena del Espíritu es una persona que realmente, honestamente, tiene una inclinación de poner como prioridad en su vida al Señor. Hacer las cosas como Él dice. No es perfecto, pero verdaderamente tengo una intención de hacer las cosas como Él dice. Y una iglesia llena del Espíritu también. Cuando se reúnen, Cristo es el centro de esa reunión. Miren, yo he estado en reuniones hace muchos años donde había un relajo y buscaban y todo eso, y no sé por qué tienen esa mala enseñanza de que cuando quieren sentir cosas raras, le empiezan a decir: Espíritu Santo esto, Espíritu Santo lo otro, pero Cristo no está en esa reunión. Esto me recuerda la historia de dos historias de niños que bien pudiéramos usarlas como un ejemplo. Eran dos niños, el primero de ellos fue a la iglesia un domingo, y cuando regresa en la noche a su casa, antes de dormir, se pone a orar, se arrodilla el niño y se pone a orar y dice lo siguiente, atención, dice: querido Jesús, hoy la pasamos muy bien en la iglesia, pero me hubiera gustado que tú hubieras estado ahí. Obviamente, se supone que Cristo estuvo ahí, pero si el niño está orando esto es porque a lo mejor la iglesia ni siquiera se entró a la reunión ahí. Otro niño fue a la escuela dominical de una iglesia y su mamá lo llevaba y le dijo: hijo, esto van a hacer, primero van a cantar, luego van a jugar y luego te van a presentar a Jesús. Ah, perfecto. Y dejó al niño ahí. Ya después, cuando llegan a casa, le dice: hijo, ¿cómo te fue? Y el niño le dice: mamá, estuvo muy bien, cantamos, jugamos, pero nunca conocí a ese Jesús que me dijiste. Obviamente, eso es una marca que no quisiéramos de una iglesia, porque una iglesia llena del Espíritu va a glorificar a Cristo como el centro. Mira lo que dice Juan 16:14. Cristo hablando del Espíritu Santo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Qué interesante que Cristo te dice que el Espíritu de Dios te va a llevar a adorar y exaltar a Cristo. Ahí está la clave y donde muchos pierden y se desvían. Una iglesia llena del Espíritu, una persona llena del Espíritu, es una persona que está rendida a Cristo y exalta a Cristo, y la reunión la centra en Cristo. Un pastor dijo, para explicar este versículo, dijo: si hubiera un desfile espiritual, Cristo iría a la cabeza y a un lado el Espíritu Santo diciendo: véanlo a Él, véanlo a Él, véanlo a Él. Entonces, si deseas ser sano espiritual y emocionalmente, es necesario tener un enfoque real en Cristo, en rendir tu vida a Él, adorarlo por encima de todos tus deseos, tus planes, tus maneras de ser, todo rendirte a Jesús, y que la iglesia exalte al Señor por encima de todo. Vamos a terminar leyendo el versículo 47, por favor, ahí en tu Biblia. 47, mira lo que dice sobre esta misma iglesia: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto nos encanta a los pastores, ¿verdad, pastor? Claro. Mira, esto es consecuencia de las otras tres marcas.
Si una iglesia camina en las otras tres marcas, como consecuencia va a tener un verdadero avivamiento. ¿Cuál es un verdadero avivamiento? Un avivamiento verdadero es cuando hay muchas conversiones genuinas, cuando gente viene y se rinde a Cristo, cuando son vidas transformadas, cuando ves que el que era borracho ya no es borracho, el que era adúltero ya no es adúltero, y ves que Dios está transformando vidas, que está salvando al inconverso. Eso es un avivamiento genuino, que hay hambre en la iglesia por la palabra de Dios, por estar en comunión con Dios. Eso es un verdadero avivamiento. Entonces, aquí vemos ese avivamiento que los llevó a que mucha gente estaba llegando a la iglesia y se estaban convirtiendo. Cuando dice añadía cada día, significa colocar, agregar, aumentar, poner a alguien a tu lado. Entonces sí, se está hablando de números. Entonces, muchos pastores buscan justificarse y se desvían en una mala interpretación de este versículo. ¿Puedes poner una para atrás, Javier, por favor, para otra vez ver el versículo? Dice así el versículo, no, una para atrás, por favor. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y dice el pastor, ahí está, es el Señor quien añade a la iglesia. Tú y yo no tenemos que hacer nada, Él lo va a hacer. Como si fuera por arte de magia. Y nos sentamos aquí, yo predico y la gente va a venir sola. Eso no dice el versículo. Sí dice que el Señor va a agregar gente a la iglesia, pero te dice ahí mismo cómo lo hace. ¿Alguien me puede decir cómo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, de acuerdo a ese versículo? Ajá, ¿y qué significa eso? Favor significa gracia, aprobación. Es decir, las otras versiones dicen, y todo el pueblo estimaba mucho a los cristianos. La gente del pueblo miraba con simpatía a los cristianos. Todos en la ciudad querían a los cristianos. Es decir, Dios les ponía un favor especial a los cristianos. Y la gente que no era cristiana, al ver a los cristianos, el favor que había, la gracia que había, el amor entre ellos, eso era atrapante y atrayente. Es decir, la manera como el Señor agregaba gente a la iglesia era a través de la gente que ya venía a la iglesia. Eso es lo que dice el versículo. Así como muchos de ustedes. ¿Cuántos vinieron a la iglesia por la invitación de alguien que ya venía a una iglesia? Levanta tu mano. Que te invitaron, alguien que ya venía o iba a una iglesia, te invitó que vinieras a la iglesia. Levanta tu mano. Obviamente, sabes que, obviamente como te dije, nosotros plantamos iglesias desde cero y nos hemos dado cuenta de eso. El 99% de la gente que llega a la iglesia llega por invitación de alguien que ya asiste a la iglesia. Entonces yo le digo a los plantadores de iglesia, eso es oro molido para un plantador de iglesia. Si sabes que así es como Dios obra, porque el crecimiento del reino de Dios es orgánico, es decir, a través de tus relaciones. Dios quiere usar tu vida para que seas luz a tus vecinos, a tus familiares, a tus compañeros, a tus amigos, y a través de ti traerlos a que se conviertan a Cristo y añadirlos a la iglesia. Entonces nosotros siempre animamos a que la iglesia tenga una mentalidad de conquistar la comunidad en donde estamos. Eso ha funcionado en Culiacán, en Ensenada y en todos lados. Apunta en tus notas, cuarta marca de una iglesia llena del Espíritu, crecimiento, un verdadero avance. Crecimiento, un verdadero avance. Sí, los números no es lo más importante, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque queremos que más gente sea salva. Queremos que más gente sea discipulada, que más gente sea enviada a llevar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate, ustedes son testigos de eso. Ahorita hablaba con Pastor Solís, cómo tuvieron que tumbar las paredes para seguir creciendo. Y es importante, y él dijo una frase muy sabia, tenemos que tener espacio para que Dios siga haciendo la obra y a través de ustedes más personas conozcan al Señor. Entonces, esto nos dice que hay una gran responsabilidad tuya que estás ahí sentado. La obra de Dios en Calvary Otay no depende solamente de Pastor Solís. Todos somos un cuerpo. Escucha, Dios te puso en un lugar específico con un propósito específico. Ahí donde estás, en esa colonia,
en ese trabajo, en esa escuela, con ese grupo de amigos, no es nada más para que tú te la pases bien. Si todo se tratara de, la iglesia se tratara nada más de venir a cantar a Dios y escuchar su palabra, si eso fuera iglesia, ya estuviéramos con Él en el cielo, porque eso vamos a hacer toda la eternidad. Si estamos aquí en Otay, es porque Él tiene un propósito para ustedes, para que sean luz a esta comunidad, para que más vengan y conozcan al Señor, y lo va a hacer a través de ti. Miren, les digo la verdad, cuando una iglesia entiende lo que estoy diciendo, que se agarra al infierno porque el cielo se va a desatar por las calles de esa colonia. Imagínate que cada uno de ustedes les caiga el 20 y diga, ¿sabes qué? Es cierto, Dios quiere usar mi vida para que mi entorno conozca al Señor. Y no tienes que estar presionando de cuánto vas a traer a la iglesia. No, simplemente platica con la gente, sea amable e invítalo a la iglesia. Tienes una iglesia que está comprometido con el evangelio. Y al final de cada servicio van a compartir el evangelio y un llamado para que la gente se entregue a Cristo. La otra parte es tuya. Invita a personas, sigue invitando más a tu comadre, a tu compadre, a tu amigo, y que tengan que tumbar otra pared o hacer otro servicio, otros 3 servicios. Esa es la voluntad de Dios. Cuando hablo de crecer y de expandir y de prosperar, me recuerda la historia de un pastor que estaba orando por las necesidades de la gente. Entonces, un hombre de negocios se pone de pie y le dice, pastor, ¿podría orar por mi negocio, por favor? Para que Dios lo prospere, para que haya más sucursales, para que Dios me mande muchos clientes. El pastor dice, sí, claro que sí. Iglesia, pónganse de pie, vamos a orar por el negocio aquí de mi hermano. Entonces empieza a orar, Señor, te pedimos muchos clientes para el negocio de mi hermano, que lo prosperes, que haya muchas sucursales y que lleguen muchísimos clientes en el nombre de Jesús, amén. Y luego le pregunta, oiga hermano, ¿y su negocio de qué es? Y dice, es una funeraria. No queremos muertos, queremos vivos por el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, crecimiento. Recuerda esto, una iglesia necesita dar a luz hijos para Dios. Eso es parte de una iglesia llena del Espíritu. Lo vemos claramente aquí. Entonces, una iglesia sana, una iglesia llena del Espíritu va creciendo, va avanzando. Una iglesia que se estanca o que se va achicando, hay algo que no es, que hay algo que no está completamente bien, algo raro está pasando ahí. Porque la voluntad de Dios es que Él pueda crecer su reino a través de las iglesias, ¿verdad? Y deberíamos decir, como le dijo Raquel a Jacob, dame hijos si no me muero. Dame hijos si no me muero, Dios. Así es. Entonces, esto habla de una visión como iglesia, de una cultura como iglesia, entender que estamos aquí para que otros conozcan al Señor. La prioridad de Calvary Otay, te lo voy a decir directamente, porque quizás Pastor Solís no te lo dice porque es muy amable, pero la prioridad de Calvary Otay no es que tú te sientas cómodo, no es que tú digas, ay, qué bonito sermón, ay, qué bonita alabanza, bueno, ahora no me gustó mucho. Esa no es la prioridad. La prioridad es el Señor Jesús y su obra en este mundo. Y que tú y yo somos un ejército que venimos aquí a ser entrenados para llevar y ser luz fuera, y que esta iglesia sea usada por Dios para traer un real avivamiento a esta colonia con muchas conversiones a través de ustedes. Sí, Dios puede usarlos a ustedes desde el más chico hasta el más grande en esto. ¿Lo crees? Si no lo crees, recuerda lo que alguien me dijo una vez, un pastor, para animarme, porque yo decía, es que no estoy seguro que Dios quiere usar mi vida. Y él me dijo, mira, ¿recuerdas cuando Dios usó la quijada de un burro en el tiempo de Sansón para matar a 1000 filisteos? Sí, sí lo recuerdo. Imagínate lo que puede hacer con el burro completo. Entonces, Dios quiere usar tu vida porque algo que está vivo crece. Eso es lo normal. Si deja de crecer, algo está pasando malo, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo quiero animarlos en esta mañana a que puedan ver el privilegio, el honor que tienen de representar al Señor aquí en esta colonia. Y lo bonito que está pasando aquí. A mí me encanta ver iglesias en construcción. ¿Por qué? Porque significa que están creciendo, que las paredes las tumban, que hacen otro servicio, que buscan más servidores. Así que levántense a servir a Dios. Recuerden que no es la obra de Pastor Solís y que una iglesia llena del Espíritu, una persona llena del Espíritu, se multiplica y crece en otros para que puedan conocer al Señor.
piensa, ¿a quiénes de tus conocidos realmente Dios ha puesto en tu corazón para que puedan conocerle? Y no es una vez ni dos, tienes que insistir e insistir e insistir. Y aquí tienes una iglesia que predica el evangelio. Amén. 4 marcas de una iglesia llena del Espíritu y una persona llena del Espíritu. La primera marca es una enseñanza, verdadero enfoque en la palabra de Dios. Segundo, un compañerismo, una verdadera conexión. Tercero, una adoración, una verdadera supremacía de Jesucristo. Y cuarto, un crecimiento, un verdadero avance. Esto es lo que la Biblia dice de una iglesia que realmente está llena del Espíritu Santo de Dios, o una persona que realmente está encendida por Dios. La puedes ver en estas 4 marcas que lo vemos en la Biblia. Vamos a orar. Señor, quiero bendecir a esta iglesia. Quiero darte gracias por este momento que me das de poder venir a presentar tu palabra y que uses mi vida y tu palabra para encender esta iglesia aún más, Dios. Señor, que uses este lugar para traer un verdadero avivamiento a esta colonia, muchas conversiones, transformaciones de vida, que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada corazón, trayendo esto, Señor, que haya un hambre y sed genuina por tu palabra, que ninguno de los que están aquí se pierda las oportunidades que hay en la iglesia cuando hay reuniones para predicar verso a verso, y que en sus casas ellos, cada quien en lo individual, te busque, lea tu palabra y obedezca tu palabra. Señor, te pido que haya un verdadero compañerismo entre ellos, amor entre ellos, que tu amor que cubre multitud de pecados pueda sanar las relaciones y traer una unidad genuina. Y sobre todo, Señor, que tú seas el primero, la prioridad, la supremacía, y que traigas a muchos. Señor, mi oración es que añadas más gente a esta iglesia, que puedan conocerte, ser salvos, ser soldados para ti, Señor, y que cada persona encienda sus corazones para ti, Señor. En especial te pido por aquellos que han estado apagados, que han estado en una vida rutinaria, confundidos, que no les queda claro lo que tú quieres hacer, Dios, que esta enseñanza pueda encender sus vidas y enfocarlos. Sigue orando ahí donde estás. Abre tu corazón a Dios. Su Espíritu Santo está aquí hablando a tu vida a través de su palabra. Así que abre tu corazón y medita. ¿Cómo está tu vida con respecto a estas 4 marcas? ¿Estás realmente avivado por el Espíritu Santo y su palabra? ¿Verdaderamente estás lleno o has estado desanimado? El Señor te está hoy hablando para que te acerques a Él, para que te animes en Él y para que le sirvas. Así que ora al Señor y abre tu corazón ahí donde estás. Y que nadie te interrumpa. Y mientras tú oras, yo quiero dirigirme a las personas que nos visitan por primera vez o por segunda vez, o personas que públicamente no han entregado su vida al Señor. Si hay alguien aquí que viene por primera vez o por segunda vez, o personas que públicamente no han entregado su vida al Señor, quiero decirte que el Señor te está llamando y que tu respuesta debe ser arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón y creer en Él y su sacrificio y rendirle tu vida. Si haces eso, el Señor va a tocar tu vida y tu vida va a encenderse para Él, te va a perdonar por toda la eternidad, vas a nacer una nueva vida, pero es importante que tomes una decisión hoy. Así que yo te pido, si no has tomado esta decisión, toma la decisión ahora y déjame orar por ti. Quiero orar por las personas que hoy reconocen que quieren rendirle su vida al Señor, que no lo han hecho antes de manera pública, para que hoy me dé la oportunidad de orar por ti. Y para saber quién eres, si me lo puedes indicar con tu mano levantada ahí donde estás, nada más levanta tu mano y con eso me estás diciendo, gracias, yo quiero entregarle mi vida al Señor porque voy a orar por ti. Si puedes levantar tu mano, yo sé que muchos han tomado esta decisión, pero si no la has tomado, esta es la oportunidad para ti y déjame orar por ti. Nada más levanta tu mano, con eso me estás diciendo, yo quiero entregarle mi vida al Señor, quiero rendirle mi vida y caminar con Él. ¿Habrá alguien más? Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si puedes levantar tu mano para ver quién eres porque voy a orar por ti. Ahí donde está, levanta tu mano, por favor. De los jóvenes, yo creo que hay jóvenes aquí que no han tomado una decisión por rendirle su vida a Cristo. No dejes pasar esta oportunidad. Realmente Dios te está llamando y Él quiere bendecir tu vida y salvarte. Así que si hay alguien más que no ha tomado esta decisión, si puedes levantar tu mano ahí porque voy a orar por ti. ¿Habrá alguien más? Bien, quien levantó su mano, por favor, ore conmigo esas palabras. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón.
Reconozco que te he fallado y creo en tu sacrificio en la cruz. Y por eso recibo tu perdón. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Te abro mi corazón, te entrego mi vida. Llénala de ti, Señor. Y te doy gracias, Dios mío, por amarme en el nombre de Jesús. Amén.